Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Creo que estamos hablando de esa intimidad, perdón, es que la foto del Facebook, bueno, del promo que nos hace Ícaro a todos los programas que en realidad nos apoya para que ustedes nos vean que estamos en vivo, o por lo menos conozcan nuestras caras. No les digo qué foto, y dice Gabo que pongo una máscara, pero luego va a ser el super operoso volador, entonces, ¿no? Algo así. Estamos hablando sobre el programa de atención a la violencia masculina en Puebla, este programa que se funda hace 6 años, y bueno, Gabriel Licea, que es uno de los fundadores, nos está compartiendo cómo fueron surgiendo esas ideas. Gabo, ¿qué más te ha ido generando como esas reflexiones acerca en estos 6 años? Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es cómo ha pasado tan rápido el tiempo. Realmente me preguntaba al principio cuánto podríamos durar, ¿no? Sobre todo trabajando entre nosotros. Me sorprendió que siempre había algo con qué trabajar, o sea, tanta violencia que procesar, trabajar. Y creo que eso pues, nos mantiene un buen tiempo ocupados, yo digo, trabajando con nosotros mismos, conmigo mismo. Y bueno, pues ya cuando se abrió para los demás compañeros, bueno, pues sin duda había mucho material con que trabajar, como aprender mutuamente, apoyándonos mutuamente. Entonces me sorprende la rapidez, ¿no? con que se ha dado todo esto y pues sí, todavía me sigo sorprendiendo. Escucho 6 años y se me hace algo increíble, o sea, realmente increíble. ¿Cuál ha sido la etapa que ha sido la más compleja? No le llamaríamos complicada porque de entrada a trabajar el tema ya es algo complicado, pareciera ser, pero ¿cómo lo definirías tú? ¿Compleja? ¿Con dificultades? Sí, yo creo que una de las dificultades se dan durante los primeros años, yo creo que durante los 3 primeros años, o quizá el segundo y tercero, porque ya era la incorporación de compañeros de manera abierta, pero también el constante cambio del local donde trabajábamos. Afortunadamente en el camino hemos encontrado a personas que han creído en que vale la pena trabajar con nosotros mismos y han prestado espacios, quizá con una cuota mínima o una renta mínima para poder seguir trabajando en función de que, bueno, pues no eran muchos los compañeros que estaban acudiendo y bueno, pues algunas de esos lugares quedaban a veces muy lejos de unidades de transporte público, lejos pues sí, tenían que caminar bastante a veces para llegar al lugar. Y bueno, pues en cada cambio era perder contacto con muchos de sus compañeros que decían, no, pues ir hasta allá está más lejos, ¿no? En algún tiempo estuvieron viniendo muchos compañeros de cerca de Tlaxcala, del norte de la ciudad de Puebla, y cuando nos trasladamos hacia el sur, pues bueno, ya era muy difícil para ellos. Pero bueno, fueron llegando otros compañeros de la zona y bueno, pues esto pues ha ido como nutriendo en diferentes espacios, pero poco a poco, y al principio veía como cierta volatilidad del grupo, en el sentido de que era muy fácil como perder la secuencia de sus compañeros ante el cambio, ¿no? de lugar. Pero bueno, finalmente creo que ya en los últimos 2 años, 3, podríamos decir que, no, los 2 últimos años, que yo siento como una consolidación de un grupo que ya creo que a donde quiera que se mueve ya se mantiene como mucho más constante en sus asistencias, porque bueno, finalmente también se ha dado a conocer un poco más y creo que este servicio está como accediendo, ¿no? Se va penetrando, ¿no? en la sociedad muy poquito, pues, pero hay hombres que se están interesando en acercarse. Entonces creo que esta consolidación pues es muy pues muy reconfortante, creo yo, ¿no? Porque bueno, sobre todo creo que me permite reflejarme en otros y me ayuda mucho más cuando hay otros hombres, porque creo que trabajo mejor mi violencia.
escucho historias que quizá ven como capítulos de violencia olvidados muy viejos o muy ocultos en mi vida personal, y entonces me pregunta alguien, ¡pum!, ya lo destapó, y digo, no, ok, tengo que trabajar con eso también. Pero bueno, creo que sí, al principio fue eso, que no se consolidaba y de que era muy volátil el grupo, segundo y tercer año. Gracias, Gabo. Y bueno, San Carlos Castillo, que la pregunta es, ¿cómo te incorporas, Carlos? ¿Qué es lo que, cómo es que llegas al programa? Sí, bueno, pues a partir de la visita de Antonio, Antonio Ramírez. Antonio Ramírez, el creador del programa, para la versión latinoamericana, una compañera va a una presentación y ella me hace la invitación, ¿no? Me dice que un amigo estaba yendo y que estaba muy bueno y que fuera, ¿no? Me hace la recomendación, y entonces pues yo asistí para ver, ¿no? Como siempre hacemos primer acercamiento de observadores, y me pareció bien. Y recuerdo que en aquel tiempo no hacíamos mucho énfasis en esta onda de anotar, y yo recuerdo que la primera vez que llegué así a anotar, pero no anotaba como las experiencias personales, sino más bien cómo funcionaba. Me llamaba mucho la atención, sobre todo más allá de lo que indica el modelo, como lo que vivíamos dentro del grupo, ¿no? El cómo dirigirnos entre hombres, cómo hablarnos, cómo crear esta cultura, y eso fue de lo que más me llamó la atención. Y entonces empecé, recuerdo, a asistir de una forma muy inconstante. Iba a 1, 2 sesiones y luego dejaba de ir 1 o 2. O sea, hay que regresar al chico. Y así estuve yendo, creo que como 6 sesiones. Luego una de esas me tocó reset, ¿no? Y ya otra vez desde cero, y igual regresaba 1, 2, y así volví a anotar una y luego iba a otra. Y entonces recuerdo que hubo un momento en el que ya lo empecé a percibir el grupo como algo en serio, ¿no? Que dije, no, bueno, esto para que funcione, pues tengo que estar aquí cada semana, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a ir constantemente, y ya pues desde hace 2 años a la fecha creo que así he asistido cada semana, y siempre había tenido esta inquietud de ser facilitador desde que entré al grupo. Veía las posibilidades, ¿no? Si es que se podía hacer o no avanzar como facilitador, y de repente cuando no me daban ganas de ir a trabajar mi violencia, de repente sí decía, bueno, pero por ser facilitador sí voy. Y después ya como estaba como facilitador decía, pues para ser facilitador tengo que trabajar mi violencia. Y entonces entre una y otra motivación, pues esa fue la forma como yo fui tomando la constancia. Y me llama mucho la atención que a lo largo de estos ya casi 2 años que he asistido constantemente, nunca he dicho, pues ahora qué trabajo, ¿no? O sea, ha habido cualquier cantidad de experiencias, incluso como comentas, Gabo, así, igual saca algún compañero y digo, oye, yo hice algo muy parecido y no lo había trabajado, ya ni me acordaba. Y entonces a la próxima que tenga oportunidad lo voy a trabajar. Y he estado ahí también como hasta recuperando muchas cosas, ¿no? del pasado, y de analizar, y me doy cuenta que sí tienen que ver con mi violencia actual, ¿no? O sea, estas experiencias del pasado tienen algún aspecto de la cultura que es exactamente el mismo de alguna violencia de ahora, o alguna forma de pensar del pasado también tiene que ver con algún evento de violencia de ahora, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, yo no me imagino su proceso en 6 años cómo es. O sea, yo en 2 años digo, sí ha sido un largo recorrido para mí en 2 años, no me imagino cómo es un recorrido de 6, ¿no? Entonces, sí me da mucha motivación también, pues, escucharlos a ustedes, ¿no? Y ahora ir consolidando este grupo que ya somos 4, ¿no? Entonces, como en 6 años somos 4, ¿no? Sí, fíjate que ha sido enriquecedor. Me siento así como en esas cuestiones esquizofrénicas. Estoy del lado del micro y luego cuando quiero pasar como del lado del invitado. Pero no, está bien. Y ahorita nos van a entrevistar. Bueno. No, sí, y voy a hacer una pregunta a Elba, porque Alba tenemos
casi 2 años conociéndonos. En verdad es fundadora también de este programa de Varones en la Intimidad. ¿Cómo? Cuando tú escuchas el programa de hombres trabajándose, hace 2 años creo que ya lo adoptamos como tal, ¿verdad? Hombres trabajándose. Sí, El programa de atención a la violencia, masculina en Puebla. ¿Qué te decía el programa? ¿Qué decías de estas personas? ¿Quiénes son? Pues para empezar creo que me llamaba mucho la atención, como querer saber, porque no me imaginaba, ¿no? Justamente esta parte de los hombres realmente hablando sobre la violencia que habían ejercido y además trabajándolo, ¿no? Porque en general todas las experiencias que yo había tenido hablando con amigos, con compañeros, con alguna de mis parejas, generalmente la cuestión era esta parte del no, eso no es cierto, eso no pasa, entonces de pronto yo me sentí como en una cuestión medio esquizofrénica como tú ahorita, en el que constantemente me decían, no, lo que tú percibes está mal. Entonces cuando la primera vez que lo escuché era como de, ¿a poco así pasa? O sea, como no me lo imaginaba, pues, porque era, inclusive creo que después de tantas veces de escucharlo, sí me hacía como la idea de que eso no pasaba, ¿no? O que eran exageraciones mías o exageraciones de otras personas, y que más bien tendría que haber como algún motivo, como alguna circunstancia detonante para que un hombre ejerciera un tipo de violencia ya a ese nivel, ¿no? Pero como me imaginaba como precisamente estos grupos de reeducación para hombres muy violentos, como físicamente, pues, no como de otros tipos de violencia. Y entonces era interesante porque cuando yo te conozco, ¿no? Yo empecé a escuchar, creo que te vi en un taller primero y entonces yo medio conocía la forma en la que tú venías trabajando y era como un alivio, pues, pensar que había hombres que además se iban a involucrar activamente en esto y que quisieran trabajar los temas y que quisieran trabajar como a la par de nosotras, no poniéndose por encima, pero además dispuestos a aceptar que ahí había algo que no estaba del todo bien. Entonces era como, pues para mí era como, no sé, la luz en algún tipo de camino, porque no me lo esperaba. Y esta es una forma, precisamente eso motivó a que el programa se mantuviera vivo, y es lo que Gabo decía, estamos Gabriel Licea, fundador del programa de hombres trabajándose aquí en Puebla, que también el papel fundamental que juegan las compañeras feministas, terapeutas, aliadas, y que regresando del corte, Gabo, me gustaría que nos compartas qué fue lo que apoyó, o qué factores, pues, aparte de estos que comento, qué otros factores apoyaron a que el grupo se consolidara. Es decir, que con todo lo que implicaba que podía llegar uno o dos participantes o ninguno, ¿a ti qué te motivó a seguir? Entonces, regresando del corte, regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.